El tema de esta noche es el Dios que nos acompaña. Yo les invito a abrir su Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Puede abrir su Biblia o puede encender su Biblia si usted tiene su celular y puede buscar, no hay ningún problema. Con tal que no se distraiga, ¿verdad? Con tal que no empiece a chatear allí, a responder los mensajes, no hay ningún problema. Si usted ha venido siguiendo un poco las enseñanzas de los domingos en la noche, recordará que la última vez habíamos tocado la libertad que Israel tiene del país, o sobre todo de esta nación poderosa que era en aquellos tiempos de Egipto. Los israelitas ahora ya se encuentran camino al desierto. Están en ese camino a adorar a Dios. Ya hicieron algunas cosas, me he saltado algunas escenas. Usted lo puede revisar con tranquilidad en su hogar, como allí tienen la dedicación de sus hijos. También hay algunos actos de adoración, de conteos, algunos datos muy importantes que usted puede revisar con tranquilidad. Ahora Israel está a unos pasos más de estar en completa libertad, podemos decirlo así, aunque ya no está bajo la opresión de los egipcios, ya está en camino al desierto a adorar a Dios. Así que entendiendo un poquito ese panorama, entonces vamos a leer capítulo 13, versículo 17 en adelante. Dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Muy bien. Habiendo leído entonces esta porción de la palabra de Dios, quiero que veamos que Dios prepara a continuación a su pueblo. Dios prepara a su pueblo. Y como siempre, Dios es un experto haciendo cambio de planes. Yo inicié hace un momento diciendo, espero que haga nuevos planes. Iniciemos con nuevos retos. Algo así parecía con Israel. Vamos a ser libres, vamos a hacer esto y otra cosa, pero justamente Dios inicia el texto haciendo un cambio de planes. Dios ya sabía, de hecho, los cambios. Usted tenga eso presente. A Dios nada le agarra de sorpresa. A Dios nada le toma de sorpresa. A nosotros nos cayó de sorpresa la pandemia en el 2020. Sin embargo, Dios ya lo sabía. A Dios no le agarró para nada de sorpresa. Pero en el texto, como estamos mirando a continuación, Moisés está escribiendo de una manera asombrada de lo que está observando, o de lo que ya había observado, de lo que Dios estaba haciendo. Dice: Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Dice una versión, o la versión que hemos leído hace un momento, haciendo énfasis en la tierra de los filisteos, como quien decir, el terreno era peligroso. Otra versión, otra traducción dice de la siguiente manera: Dios no los llevó por la región donde vivían los filisteos. Sucede, mis hermanos, que la razón de hacer un cambio de planes para que el pueblo salga en libertad, el pueblo de Israel, después de pasar 400 años de esclavitud en manos de Egipto, ellos estaban haciendo planes: vamos a ir a adorar por aquí, bueno, al desierto del Sinaí, pero vamos a ir por los caminos
que quizás conocemos, con los caminos que quizás pueden ser más fáciles para nosotros. Camino de viajes, caminos donde iban muchas caravanas, sobre todo de comerciantes. Sin embargo, Dios dice, no, no los voy a llevar por esos caminos. Y la razón principal es porque Dios quería proteger a su pueblo. Si usted ya sabe el panorama completo, el pueblo terminó desviándose para llegar a su lugar 40 años. 40 años se demoró el pueblo de Israel en llegar a la tierra prometida por los cambios de planes que Dios había hecho. Si el camino estaba aquí, mis hermanos, Dios los llevó a hacer el camino por allá. Haga de cuenta que usted se encuentra en la Panamericana Norte, aquí en Metro, ¿verdad? La forma más corta de venir acá a la iglesia es tomar un carro, el rojito que nos trae de frente, ¿verdad? Paradero 13 y listo, ya está. Lo que hizo Dios fue llevarlos por toda Panamericana Norte hasta la Plaza Norte, ir todo Tomás Valle y después venir toda Universitaria y venir hasta este lugar. Eso fue más o menos el panorama de lo que pasó con el pueblo de Israel. Se dio una vuelta enorme que le demoró 40 años. Según los historiadores, la tierra prometida en donde debía de establecerse Israel estaba a 10 o a 12 días de camino. De 10 o a 12 días de camino. Imagínese usted ese panorama de 40 años cuando un camino está tan cerca. Sin embargo, mis hermanos, los pobladores que vivían en aquella región eran gente muy dotadas de habilidades. Eran gente muy guerreros. La tierra de los filisteos, la tierra que Dios les había prometido. Porque justamente esas tierras que Dios había prometido a Israel conquistar, hace unos cuantos cientos de años nada más los filisteos lo habían conquistado. Los filisteos eran completamente un pueblo guerrero. Incluso usted conoce la narración de Sansón, por ejemplo, donde tuvo que pelear con cientos de personas. Más adelante tenemos a David. Imagínese usted peleando con filisteos totalmente grandes, enormes, dotados en batalla. Ahora, desde el punto de vista humano, Dios no estaba, o mejor dicho, el pueblo no estaba listo para enfrentar una guerra de esa manera. Gente que recién había destruido naciones alrededor para conquistar esas tierras. Ante nuestros ojos, obviamente parece completamente imposible de ganar. Los israelitas estaban en pañales. Ellos todavía tenían la mentalidad de esclavos, tenían esa mentalidad de que otros los protejan. Tenían mentalidad de que otros los estén cuidando. Porque dice el verso 17, la última parte, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mejor dicho, para que no salgan corriendo. No salgan corriendo cuando vean a esos tremendos hombres grandes, valerosos, que eran tremendamente dotados en habilidades de batalla. Sin embargo, los planes de Dios, mis hermanos, son otros. Dios tenía otros propósitos que más adelante se va a relatar. El encuentro de Dios con su pueblo en el desierto de Sinaí. El encuentro de Dios con su pueblo en el desierto de Sinaí. Dice el verso 18, acompáñeme por favor, verso 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. No sé si usted se da cuenta, pero de repente, si usted es un poco
dotado en habilidades de comprender estas sencillas cosas. Pero podríamos ver que hay como una aparente contradicción. ¿Cómo es posible si la palabra de Dios está diciendo que vayan a salir huyendo de miedo porque no tenían las habilidades de pelea? Sin embargo, aquí están armados, están listos para pelear. Aquí están preparados para la batalla, tenían armas, porque el pueblo, recordará usted, había salido con muchas cosas. Los egipcios les habían regalado cosas para que se vayan con mucha rapidez de Egipto. Pero mis hermanos, no hay ninguna contradicción aquí, no hay ninguna contradicción. Porque estos textos se unen, estos textos se entrelazan. Dios había dado esa dádiva o ese regalo a Israel que puedan salir con muchas bendiciones. Sin embargo, los israelitas estaban bien armados, pero no preparados para una batalla. Salieron armados, pero no preparados para una batalla. Y mucho menos para ganar esa batalla si es que tuvieran la oportunidad de pelear. No estaban preparados. Si usted da una rápida lectura al libro de Éxodo, Israel tuvo varias batallas, de los cuales la mayoría lo ganó. La mayoría lo ganó. Y las que no ganó fue porque no supo confiar en Dios. Las que ganó fue porque Dios peleó esas batallas por ellos. Porque no tenían ninguna habilidad de guerrero. Eran esclavos. Estaban completamente acostumbrados a la construcción, a la agricultura. Eso era su vida. No eran personas que eran guerreros para nada. Esa era la condición en la que se encontraba ahora este pueblo libre. Completamente para que otra nación venga y sencillamente los haga esclavos de nuevo. Así de sencillo. Así de sencillo, mis hermanos. Por eso que la libertad que hoy nosotros hemos obtenido en Cristo Jesús es iniciada por Él y también es sostenida por Él. Israel había obtenido la libertad por las manos poderosas de Dios, sin ninguna intervención de Israel. Y ahora Israel tiene que ver cómo Dios sustenta esa libertad a su pueblo. Qué gran muestra que tenemos nosotros también hoy en día, mis hermanos. Hablábamos hace unos días que cómo podemos ser libres de la esclavitud del pecado, libres de adicciones, en las cuales nuestra sociedad completamente se rodea. Y por eso vemos mucha destrucción dentro del hogar, dentro de la familia. Pero Dios viene y nos hace libres por medio de Cristo Jesús. Y esa libertad lo da Él completamente. Y también es mantenida o sostenida por el Señor Jesús. Las guerras, mis hermanos, del enemigo contra su vida están a diestra y a siniestra. Israel tenía que enfrentar ahora solo por su propia cuenta, vamos a llamarlo así, esa libertad. Sin embargo, había alguien que los acompañaba y que les había dado esa libertad. El pueblo aún estaba a unos pasos de Egipto. Más adelante en la historia vemos cómo Faraón junto con su pueblo se va una vez más a querer tener a los israelitas como esclavos. No los vamos a dejar escapar, hasta el punto de querer seguramente matarlos a todo el pueblo. Sin embargo, Dios no lo permitió así, porque el enemigo no quiere que usted sea libre. El enemigo no quiere que los israelitas, el pueblo de Dios, sea completamente libre. El enemigo quiere que usted siga en sus propios pecados. El enemigo quiere que realmente usted sufra todo
lo concerniente a una esclavitud que le pueda dañar su vida. Ahora observe una vez más la narración que tenemos aquí. Y subieron los hijos de Israel armados. Una vez más, estos israelitas estaban en pañales. Sin embargo, bien preparados para la guerra. Usted puede estar en pañales espirituales, pero también debe estar bien armado para la guerra espiritual que tenemos. De repente usted es un cristiano que recién tiene unos meses de creyente. De repente usted es un cristiano que tiene años de creyente, pero aún no ha podido crecer en la madurez espiritual por cosas de la vida. Usted recibió a Cristo seguramente y en algún momento una vez más empezaron los ataques a su vida espiritual, con tal de que usted deje de venir a la iglesia, con tal de que usted deje de leer la palabra, deje de orar, deje de tener influencias ahora sanas que lo van a ayudar a cambiar su vida y a transformar todo a su alrededor. Satanás hizo lo imposible para cada una de esas cosas. Sin embargo, nosotros también tenemos que estar bien armados espiritualmente, mis hermanos y amigos. Pablo dice en Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Déjame decirte que esta guerra es mucha más poderosa y tiene mucho más efectos de destrucción que cualquier otra guerra bélica que nosotros podamos ver en toda nuestra existencia de la humanidad. Sí, tiene más efectos de destrucción. Satanás quiere destruir tu matrimonio. Satanás quiere destruir tu hogar. Satanás quiere que tus hijos crezcan sin una guía y una dirección correcta en tu hogar. Y va a hacer todo lo posible para que así sea. Va a hacer todo lo posible para que así sea. Joven, señorita, Satanás quiere destruirte. Satanás quiere verte destrozado. Y va a hacer todo lo posible para hacerlo. Va a hacer todo lo posible para que digas en algún momento de tu vida, Dios nunca estuvo conmigo. ¿Dónde está Dios? Me voy de la iglesia porque no me quieren. Allí no hay amor. Curiosamente, esas frases siempre se escuchan. Eso es lo que quiere Satanás. El mayor enemigo y nuestra mayor guerra es espiritual. Y eso es una lucha que lo tenemos día a día, constantemente en nuestras vidas. Esa es una lucha diaria, mis hermanos. Y usted se preguntará entonces, ¿cómo podemos luchar esta guerra? No puede sacar una AK-47, no sé si así se llama el arma. No puede sacar acá ningún arma física. En la selva sacamos la famosa onda, ¿no? ¿Cómo se llama? La baladora, ¿no? Para disparar a cosas. Ni siquiera eso sirve. Ni siquiera eso sirve. La forma en cómo podemos luchar esta guerra es armándonos de la armadura de Dios, valga la redundancia. Y Pablo en el mismo pasaje es donde menciona cómo podemos luchar esta guerra, cómo podemos luchar esta batalla. En el mismo capítulo 6, léalo después en su casa, por favor. Porque Dios nos ha dado elementos para que podamos luchar esta guerra. Y solamente quiero mencionar dos de ellas, la palabra de Dios y la oración. Hay muchas cosas, la comunión entre los hermanos y otras cosas que usted puede observar en el pasaje. Mis hermanos, la palabra de Dios es tan importante que nosotros debemos constantemente de acudir a ella para que encontremos protección, cuidado y estar listos ante esta gran batalla. La oración de igual manera.
el famoso predicador Charles Spurgeon, decía: mucha oración, mucho poder; poca oración, poco poder. Realmente, ¿cuánto tiempo nosotros invertimos en la oración, mis hermanos? Esta frase también, no sé si alguien lo dijo, pero se me vino a la mente: las mejores victorias las obtenemos de rodillas. Las mejores victorias las obtenemos de rodillas. Y ahí, cuando ninguna de nuestras fuerzas, cuando ninguno de nuestros planes, cuando ninguno de nuestras influencias puede hacer efecto contra los ataques de Satanás, solamente la palabra de Dios y la oración van a poder hacer ese efecto a favor de nuestras vidas. Mi hermano, ¿estás orando por tu matrimonio? Ora cada día por tu matrimonio. Sí, para que Dios te dé paciencia, Dios te dé entendimiento, Dios te dé amor. ¿Estás orando por tu hijo? ¿Por tu hija? ¿Diariamente? Dios quiere destruir, Satanás quiere destruir tu hogar. Y lo va a hacer completamente. Joven, señorita, ¿estás orando por tu idónea, joven, o tu compañero, señorita? Para que realmente puedas entender esa completa compañía que se encuentra en Cristo Jesús y sobre todo dentro de su iglesia. ¿Estás orando por tu cuidado? ¿Estamos orando por nuestros pensamientos? ¿Estamos orando por nuestros actos en el trabajo? ¿Por tus palabras, el cómo te comportas en tu trabajo, cómo te conocen, cómo hablas en tu trabajo? ¿Cómo estamos, mis hermanos, realmente luchando esta guerra espiritual? Estos ataques del enemigo que quieren destruir tu vida. ¿Cómo estamos? Interesantemente, Moisés, en el verso que sigue adelante, sobre todo en el verso 19, cuando menciona que tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: de ciertamente os visitará Dios, ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Esta promesa Moisés lo llega a cumplir. Israel era una nación apegada a sus tradiciones, a sus costumbres, y como un pueblo árabe de aquella zona y de aquellos tiempos, honraban muy bien sus palabras, honraban completamente sus promesas. Esos pactos sagrados que hacían permanecían por cientos de años si era necesario, y lo cumplían tal cual, mis hermanos. Esta promesa que se está cumpliendo aquí con Moisés había sido dado por José. En el capítulo 50 de Génesis, verso 25, dice: e hizo jurar a los hijos de Israel José, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Dios les va a visitar a ustedes. Cumplan esta promesa, lleven mis huesos. Y este texto está siendo recordado aquí, porque se está llevando a cabo un pueblo completamente de promesas, de cumplir sus pactos. Está siendo trasladado de la ciudad o de la región de Egipto para ir a la tierra prometida. Solamente está a medias, no está completo al 100%. Más adelante, mucho más adelante, 40 años después, esta promesa o este pacto se llega a cumplir en Josué capítulo 24, versículo 32. Y dice: y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto. 470 años aproximadamente, y redondeemos a 500 años, esta promesa, este pacto que José le hizo a sus hijos y a la generación que iban a venir después, se cumpliesen 500 años después.
Y esto, mis hermanos, es tan importante porque para el pueblo lo que estaban haciendo ante Dios, ese pacto, esa promesa, tenían efectos de un cumplimiento. Es decir, el pueblo quería cumplirlo porque también querían esa promesa. No solamente por cumplirlo, quieren también la promesa de que Dios los visite, de que Dios esté con ellos. Literalmente debería traducirse como Dios los acompañará a ustedes. Dios estará con ustedes. En la Reina Valera tenemos como Dios los visitará. Israel estaba tan dispuesto a cumplir este pacto con tal de que esa promesa de la compañía de Dios hacia el pueblo se cumpliese. Pero curiosamente, en la actualidad nosotros también tenemos promesas de parte de Dios. Tenemos promesas registradas en su palabra. En el mismo Josué, capítulo 1, versículo 8, de repente lo sabe. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es una promesa. Esto también es una promesa para nosotros en la actualidad. Claro que en aquellos tiempos su efecto inmediato era para el pueblo de Israel, pero también está obviamente puestos para nosotros, para nuestras vidas. A veces nosotros tomamos algunas frases como simplemente un cliché más. Memoriza la palabra de Dios, lee la Biblia, ora. Y son frases, son palabras que las tenemos por costumbre cuando ni siquiera de repente los hacemos parte de nosotros. Mis hermanos, estos versos que abundan en la palabra de Dios con promesa son para nuestras vidas. Son para nuestras vidas. El pueblo estaba dispuesto a cumplir ese pacto con tal de que esa promesa se cumpliese. Dios nos ha dejado en su palabra pactos, enseñanzas para que se cumplan en nuestras vidas. Para que usted realmente pueda disfrutar de Dios obrando en su vida cuando usted obedece lo que Él le dice. Hay otra palabra que también lo puedo ver muy interesante o no puedo evitar de observar la palabra desierto en varias ocasiones. Versículo 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Esa palabra desierto, mis hermanos, se va a repetir en varias ocasiones dentro de el libro de Éxodo. Desierto tiene un significado de árido, seco, desolado, deshabitado, solitario, vacío, triste. Eso tiene el significado del desierto que vamos a empezar a ver a partir de ahora. El pueblo está a punto de ingresar por 40 años, mis hermanos, en este desierto. Y Dios los está llevando a este lugar para pelear sus mejores batallas. Dios los está introduciendo a este lugar, al desierto, a un lugar prácticamente que nosotros podríamos entender como abandonado. Pero allí es donde Dios quiere pelear sus mejores batallas. Quiere tener las mejores victorias para el pueblo de Dios. Yo no sé si tú puedes identificar en tu vida algún desierto, por decirlo de esa manera. Yo no sé si tú puedes identificar que estás pasando por estos momentos de desolados, tristes, secos, áridos, deshabitados completamente en tu vida. Déjame decirte que Dios te tiene allí primeramente para destruir al enemigo.
Dios te tiene allí para destruir al enemigo en tu vida. Las mejores victorias las vamos a obtener en el desierto. Las mejores victorias de Dios para nuestras vidas los vamos a obtener en el desierto. Israel está siendo introducido en el desierto porque Dios iba a pelear por ellos. A veces es necesario, mis hermanos, que nosotros pasemos por desiertos. Dios está cambiando los planes de 10 días de viaje, sencillo, por 40 años y por lugares deshabitados, lugares secos, lugares de muerte completamente. Sin embargo, allí es donde Dios iba a mostrar su poder grandemente, grandemente. A veces es necesario que como hijos de Dios pasemos por desiertos. A veces Dios nos va a llevar por allí para enseñarnos a depender de Él, para enseñarnos que nosotros no podemos ganar esas batallas, sino solamente Él. Vamos a tener que humillarnos, vamos a tener que pasar momentos difíciles. Y la única victoria la obtendremos de rodillas cuando estemos en esos lugares. Así es. Ahora veamos no solamente cómo Dios hace este cambio, cómo Dios va preparando a su pueblo, sino ahora veamos a Dios cuidando de su pueblo. Versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Lo que acontece a continuación en esta parte del texto, y sobre todo en esta parte de la historia, mis hermanos, no es otra narración más que cualquiera. Si bien es cierto, el pueblo de Dios había visto las maravillas grandiosas de nuestro Señor, ahora lo que el pueblo va a hacer o va a observar es completamente la presencia de Dios. Ahora el pueblo no solamente iba a ver maravillas, grandezas, proezas. Ahora el pueblo de Israel iba a ser testigo de la presencia de Dios con su propio pueblo. El pueblo estaba a punto de mirar la presencia de Dios con su pueblo. Y esta presencia de Dios es puesta aquí, como lo hemos leído, por una nube. Y esto va a durar por cientos de años para el pueblo de Israel. Porque más tarde, cuando ya se construye el tabernáculo, allí todavía en el desierto, escuchen lo que dice el texto, en el 33, versículo 9 al 10. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, todavía estaban en el desierto y habían construido esta casa de adoración a Dios. La columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Esta columna representaba la compañía de Dios, representaba la presencia de Dios con su pueblo, que duraría cientos de años. Más tarde, cuando Salomón construye el templo y dedica junto a todos los utensilios, sobre todo, observamos esa misma nube del tabernáculo o de un lugar en donde se estaban guardando las cosas de adoración del tabernáculo, ahora se establece en el templo. Esa misma nube entra en acción para mostrar que Dios estaba con su pueblo. Primera de Reyes 8:10 dice: cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube,
porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Se da cuenta cómo esta nube que representa a Dios mismo va permaneciendo por cientos de años? Y lo triste es que más tarde, cientos de años más tarde, el profeta Ezequiel observa que esta nube que representa la gloria de Dios, la compañía, la presencia de Dios, se eleva del templo y se va de Israel. En Ezequiel capítulo 10 usted lo puede leer con tranquilidad. Cientos de años había durado la compañía de Dios hacia el pueblo. Y un día, por causa de la tanta desobediencia de Israel, esta nube se eleva y se aleja. No puedo encontrar un panorama más triste en la Biblia, en lo personal, que esto. Que Dios se aleje de su pueblo. Esa nube representaba que aún Dios está con nosotros. Sin embargo, ahora se está yendo. No había nadie más ahora que pelee las batallas para Israel. No había nadie más ahora que cuide a su pueblo. No había nadie que cuide a esta nación que tanto había sido cuidada por su propio Dios. Seguidamente Israel es destruida hasta el último cimiento. Si Dios no está con nosotros, ay de nosotros. Preparémonos para la destrucción. Si Dios no está con nosotros, ay de nosotros, hermanos y amigos que estamos aquí presentes. Y nosotros pudiéramos pensar, ¿y qué pasó con Israel? Ahí Ezequiel, el mismo profeta, es el que va a profetizar que un día esa presencia de Dios volvería una vez más para con su pueblo. Curiosamente, Juan, el Bautista, el profeta Juan, está cierto día haciendo su labor de profeta, está bautizando en el río Jordán. Y justamente allí mira que se acerca un hombre distinto a todos los demás. Su unción de profeta pudo reconocer específicamente que este hombre no era como uno cualquiera. Y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Unos versos más atrás del Evangelio de Juan también dice, y este verbo vino a habitar entre nosotros. Juan capítulo 1, verso 14. Vino a habitar entre nosotros, mostrando que la profecía de Ezequiel vino a ser cumplida con Cristo Jesús. Cuando la propia gloria de Dios vino a habitar entre nosotros. Ya no en una forma de nube, ya no, mis hermanos, como una columna de nube o cualquier otra forma. La propia gloria de Dios entre nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es que nosotros ahora en este tiempo de la iglesia podamos entender que no estamos solos. Ahora que Dios, aquel que nos acompaña, está con nosotros para siempre y eternamente. ¿Y cuál es esta función de la nube? ¿Cuál es esta función de la columna también de fuego? Primeramente, la nube era una guía, proporcionaba una dirección. Les decía a dónde deberían de ir. Era como un mapita ahí que les dice, no, vete por acá, vete por allá. Eso hacía la nube, les dirigía completamente esa columna de nube. Pero además tenía otras funciones como de protegerles del fuerte sol del desierto,
de proveerles de sombra, de proveerles de cuidado para su pueblo. Los estaba guiando, pero a la misma vez cuidando y protegiendo. La columna de fuego, así como lo anterior, en la noche, cuando también tenían que viajar de noche, porque el viaje se debía de hacer de día y también de noche. Se descansaba en momentos cruciales nada más, pero el viaje tenía que seguir. Esa columna de fuego también los guiaba. Era un direccional, pero a la misma vez, durante las noches los protegía del fuerte frío que había en el desierto. Los calentaba completamente. Mis hermanos, aquí podemos observar que la dirección de Dios para el pueblo es extremadamente grande y es extremadamente clara para que el pueblo pueda saber para dónde ir. Dios provee de dirección a su pueblo de día y de noche. Nos dirige diariamente hacia dónde deberíamos de ir. Pero, ¿sabes qué más sobre todo podemos observar aquí? Y esto lo traigo para mi vida y los comparto para ustedes. Dios nos provee luz para las noches más oscuras y refugio para los días más calurosos y desesperantes de la vida. Eso es lo que hacen y tiene función estas columnas. Dios te provee luz para las noches más oscuras y refugio para los días más calurosos y desesperantes que vas a poder tener en tu vida. Eso es lo que Dios te ofrece y también nos ofrece a nosotros. ¿Y sabes qué es también lo más hermoso? Que Dios promete cuidar y velar por su pueblo. Versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esa promesa de cuidado en las noches y protección de días no era solamente para una semana, no era para un mes, no era para un año. Esa promesa, mis hermanos, es para siempre. Bueno, claramente el que está escribiendo allí es Moisés. Moisés no había disfrutado de la conquista del pueblo, así que él está escribiendo. Nunca se apartó del pueblo de Israel esta columna. Nosotros, teniendo la revelación completa de la palabra, sabemos que después el pueblo entró a tierra y esa columna ya no estaba, ¿verdad? Pero durante que Moisés estuvo vivo, Moisés lo dice enfáticamente, nunca se apartó. Nunca se apartó del pueblo esa columna, o sobre todo el cuidado de Dios. Jamás, mis hermanos. Y lo que nosotros podemos obtener aquí es que la presencia de Dios en la actualidad para nosotros jamás se aleja. Escuche lo que dice Mateo 28, versículo 20. Usted seguramente ya lo conoce. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué promesa más hermosa para nosotros en la actualidad, que Dios nunca se va a apartar de nosotros. Los que nos apartamos somos nosotros, ¿verdad? Nosotros. Nos alejamos de Dios constantemente en busca de que afuera en el mundo podemos obtener algo mejor que lo que Dios nos provee. Y eso jamás es cierto, porque Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Nosotros podemos creer que estamos solos. Nosotros podemos de repente creer en nuestra mente que Dios nos ha abandonado, de que nos ha sucedido algo malo y Dios no está con nosotros. Mis hermanos, eso no es cierto. Dios es bueno cuando bendice,
Y también Dios es bueno cuando no bendice. Dios es bueno en todo momento y siempre. Aun cuando pasamos por momentos de dificultad, cuando pasamos por momentos dolorosos en nuestra vida, Dios sigue siendo bueno. El pueblo de Israel pasó 40 años cuando su camino estaba tan cerca, a solo 10 días. Producto de su desobediencia fue que pasaron muchas desgracias, que una generación tuvo que ser dejada fuera de la tierra prometida, para que otra generación realmente pudiera entender y recibir las bendiciones de Dios. Dios promete a cada uno de nosotros su compañía. Cuando el enemigo esté acecho, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana, Dios está contigo, Dios promete su compañía contigo. El enemigo quiere destruir tu hogar. Señorita, joven, el enemigo quiere destruirte, pero Dios está contigo. Tienes la promesa más grande en su palabra. Aquí está. Léelo, así no lo entiendas, léelo. Pasa tiempo en ella. Dobla rodillas ante Dios para que realmente puedas entender la gran bendición y poder comprender las promesas de Dios. ¿Quieres escuchar a Dios? Pues lee la Biblia más fuerte. ¿Quieres escucharlo más claro? Léelo más fuerte y más claro. Y vas a poder escuchar la palabra de Dios en tu vida a ti. El Dios que nos acompaña es el mismo que acompañó a Israel. Te quiere cuidar, te quiere proteger y te está cuidando y te está protegiendo. Quiere cuidarte del enemigo, quiere cuidar tu vida, quiere cuidar a tu hogar. ¿Quieres eso en tu vida o no? ¿O quieres que el enemigo te destruya? ¿O quieres estar en el desierto desolado? Y en vez de ver las victorias de Dios, ver cómo tu vida es devastada por la soledad, por el desierto.